Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. Robert Noriega, subsecretario de Estado en el gobierno de George Bush, ha confesado recientemente en un programa radial que en 2002 James Keyson fue enviado a La Habana como jefe de la oficina diplomática de Estados Unidos con un objetivo preciso: tensar aún más las relaciones con Cuba y provocar su expulsión de la isla. Para ello hizo público y notorio lo que durante años diferentes gobiernos de Estados Unidos habían desarrollado con discreción: el apoyo económico y logístico a los llamados grupos disidentes y periodistas independientes de la isla. Agentes cubanos infiltrados aportaron las pruebas de esta relación y los tribunales de Cuba condenaron a 75 personas a largas penas de prisión. Ellos recibían su dinero y lo cobraban en cualquier banco, en cualquier lugar donde tú pudieras usar una tarjeta Trancar, yo también, por supuesto, pero cuando le sigue la pista al dinero, va a parar a la National Endowment for Democracy, a la USAID. En los registros que se hicieron, se ocuparon más de $100,000 en efectivo. 7 años después, el gobierno cubano ha puesto en libertad a quienes aún estaban encarcelados y una buena parte han sido acogidos en territorio español por el gobierno de Madrid. Una gran campaña de propaganda mediática ha reconvertido a colaboracionistas de una superpotencia en inocentes y desamparados prisioneros de conciencia. Su activismo y su relación con medios contrarios al régimen de Castro les costaron penas de entre 15 y 24 años de cárcel. Para ello, los medios han aplicado la censura total sobre las verdaderas causas de su encarcelamiento en la isla: la recepción probada de fondos del gobierno de Estados Unidos y el trabajo a su servicio. ¿Por qué les encarcelaron, Pablo? Por ejercer el periodismo independiente. Ejercían el periodismo y los dos fueron condenados a más de 25 años. El periodista independiente Mijaíl Bárzaga, condenado a 15 años de prisión. En una de las innumerables apariciones en los medios, dos de los excarcelados, con la colaboración del periodista de Televisión Española, trataban de hacer creer a la audiencia que las pruebas acusatorias ante los tribunales cubanos habían sido la tenencia de una máquina de escribir y no los cheques cobrados. Aquí traigo las pruebas por las cuales el gobierno cubano me sancionó a 20 años de privación de libertad. Sí, ¿Qué pruebas aporta? Lapiceros, una máquina de escribir del año 1958, hojas en blanco. El gobierno de Bush subió la asignación a todo tipo de disidentes y periodistas independientes en Cuba de $3,5 millones en 2000 a 45 millones en el año 2008. Y el actual gobierno de Obama aprobó $20 millones en el año fiscal 2008-2009. El delito de colaboracionismo con una potencia extranjera está tipificado en el Código Penal de casi todos los países del mundo. Serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales del país, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras. Artículo 592, cuidado, del Código Penal español, no del cubano. En el caso de un país del tercer mundo como Cuba, el castigo a quienes reciben dinero de la superpotencia que somete a la isla a un bloqueo rechazado por toda la comunidad internacional está aún más justificado. Citemos un ejemplo de cómo los medios censuran la información inconveniente. En varios diarios se afirma que, entre otros excarcelados, Normando Hernández González trabajaba para Radio Martí, medio que definen con un curioso eufemismo: emisora con sede en Estados Unidos. Ninguno de los medios explica que esta emisora con sede en Estados Unidos pertenece al gobierno y fue creada por Ronald Reagan en 1985 para la guerra de propaganda contra Cuba. Hasta 2008, el gobierno de Estados Unidos había destinado más de $600 millones a Radio y Televisión Martí, que emiten hacia Cuba, violando todas las convenciones internacionales sobre telecomunicaciones,
desde un avión militar EC-130 perteneciente a la Unidad de Guerra Psicológica de las Fuerzas Armadas norteamericanas. El panfleto titulado Yo acuso al gobierno cubano, que afirma que éste practica la tortura, ha sido reproducido en los últimos meses por todos los grandes medios. Curiosamente, ninguna de las personas liberadas ha mencionado que haya sido torturada en sus 7 años de condena, algo que por otro lado jamás ha sido demostrado en la isla en los últimos 50 años, salvo en la ilegal base estadounidense de Guantánamo. Algo que contrasta también con las denuncias de Amnistía Internacional sobre la práctica de la tortura en comisarías españolas. Los supuestos disidentes cubanos han aparecido con un saludable aspecto, a pesar de todos los intentos por dramatizar con respecto a su estado de salud. El periodista del canal 24 Horas de Televisión Española, en tono paternalista, le preguntaba a uno de ellos, Pablo Pacheco, sobre las consecuencias del encarcelamiento en su salud. Este finalmente responsabilizaba al gobierno cubano de una gastritis y una migraña. Pero usted antes me mostraba un parte médico de todas las consecuencias que le ha producido su tiempo de encarcelamiento. Por ejemplo, en prisión adquirí gastritis. A falta de denuncias sobre horribles torturas medievales, los medios han encontrado un filón amarillista en los detalles escatológicos vinculados a las carencias materiales de las cárceles cubanas. Y les voy a hablar claro como tiene que hablar una persona cuando tiene que decir la verdad. Con la mierda, señores, con el excremento. Al margen de dar o no credibilidad a estos testimonios, las deficiencias materiales de las instalaciones carcelarias cubanas son comunes a las de las prisiones de cualquier país de su entorno geográfico, donde el hacinamiento, la falta de higiene, el negocio de la droga o la violencia intracarcelaria son problemas infinitamente más graves que en las prisiones de Cuba. Los mismos medios que silencian la situación brutal, por ejemplo, de las cárceles de Colombia, donde existen más de 7.000 presos políticos, otorgaban calificativos como brutal, bestial, cruel, trágico o terrorífico a la existencia de cucarachas en las cárceles cubanas. Espeluznantes los testimonios que 7 de los excarcelados cubanos nos han contado hoy. Vivían en condiciones infrahumanas. Yo vivía en un lugar donde estaba lleno de cucarachas y humedad, sucio. Los analistas John y Emily Kirk publicaban recientemente en Internet un análisis de medios de comunicación estadounidenses cuyos resultados podrían ser extrapolables a los medios españoles. En los 7 primeros meses tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras, se produjeron 43 asesinatos de miembros de la oposición y miles de detenciones ilegales. Y en los primeros meses de 2010, 8 periodistas han sido asesinados. 5 de los más importantes medios de comunicación de Estados Unidos, entre ellos la CNN y el New York Times, le dedicaron a ello un total de 6 noticias en casi 10 meses. Por el contrario, el fallecimiento por huelga de hambre del preso cubano Orlando Zapata y las marchas de las llamadas Damas de Blanco generaron en los mismos medios, en un tercio del tiempo, apenas 3 meses, 147 noticias. Es decir, tuvieron una presencia informativa 25 veces mayor. Muchas gracias. Gracias a la televisión española y en sí a toda la prensa en España, que ha sido, de verdad, ha sido muy buena con todos nosotros. ¡Mentiroso!